Bienvenidos peregrinos a un nuevo video de geopolítica en donde vamos a estar abordando toda la crisis política que se está viviendo justo en estos momentos en Corea del Sur. Y es que más adelante les voy a dar todos los detalles al respecto, pero les adelanto que en estos momentos policías que se encargan de la seguridad del presidente surcoreano Yoon Suk Yeol evitaron su arresto, enfrentándose directamente a la organización encargada de la anticorrupción en Corea del Sur, pero también se enfrentaron esta guardia personal del presidente Yoon Suk Yeol en Corea del Sur en contra de la propia policía surcoreana. Todo un desastre, peregrinos, lo que está pasando en Corea del Sur, y obviamente los norcoreanos están aprovechando todo esto para decir que están en contra de las acciones de Yoon Suk Yeol, y esto obviamente es así, peregrinos, porque Yoon Suk Yeol ha sido muy duro en contra de Corea del Norte, sobre todo con la inversión en poderío militar y con las asociaciones militares con Japón y con Estados Unidos. Ahora bien, ¿por qué en estos momentos no solo lo arrestan y ya? Bueno, más adelante les voy a decir por qué exactamente, pero además estaremos hablando de cómo el presidente surcoreano Yoon Suk Yeol tiene de alguna forma la esperanza de que con la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos el 20 de este mes de enero, le ayude, siendo ambos de un corte derechista. ¿Están listos para toda la información que les tengo que dar en el video del día de hoy, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos, peregrinos. Y es que tenemos que hablar de que la policía y las tropas militares de Corea del Sur impidieron el arresto del presidente destituido Yoon Suk Yeol, quien enfrenta cargos de insurrección tras su intento de imponer la ley marcial el 3 de diciembre. Yo sé, peregrinos, que muchos de ustedes ya lo saben, pero también entiendo que muchos tal vez no entienden exactamente de qué estamos hablando en este video, y para esas personas les voy a hacer un resumen de unos cuantos segundos, de un minuto. A ver, el 3 de diciembre Yoon Suk Yeol trató de imponer una ley marcial, la impuso de hecho. La ley marcial, recordemos que significa que el ejército tiene todas las facultades para hacer cualquier acción con el objetivo de mantener el orden institucional y democrático en el país que se está imponiendo la ley marcial, y se aplica regularmente cuando el país está bajo una amenaza interna o externa. Por ejemplo, en Ucrania hay una ley marcial en donde obviamente se tiene que aplicar para que no haya elecciones, para que nadie pueda quitarle el poder al gobierno actual en Ucrania, dado que están en una guerra directa con Rusia. Bueno, la impuso Yoon Suk Yeol. Sin embargo, al paso de las horas, y ahorita les voy a dar más detalles al respecto, al paso de las horas, el Congreso o el Parlamento surcoreano disolvió la ley marcial. Dijeron, esto no puede ser, y los militares inmediatamente se retiraron del Parlamento. ¿Y qué hacían en el Parlamento? Bueno, Yoon Suk Yeol impuso la ley marcial asegurando que muchos legisladores en el Parlamento tenían cercanía con Corea del Norte. ¿Por qué? Porque dado que la oposición a Yoon Suk Yeol tiene mayoría en el Parlamento, pues le votan en contra todas sus iniciativas, y Yoon Suk Yeol, frustrado porque no puede llevar a cabo su gobierno por todas estas por todos estos reveses, por todas estas leyes truncadas en el Parlamento, pues él dice, están en mi contra porque tienen algo a favor de Corea del Norte. Repito, eso al final quedó en nada y fue destituido por el Parlamento. Posiblemente se van a llevar a cabo elecciones anticipadas en Corea del Sur y en esas estamos. Pero recientemente se giró una orden de arresto en su contra. Orden de arresto que no se ha podido concretar precisamente por esto que les comento, por los enfrentamientos entre su guardia civil, su guardia personal y la policía que quería arrestarlo. Bueno, la detención fue suspendida tras un enfrentamiento de 6 horas en la residencia presidencial en Seúl,
donde más de 200 agentes de seguridad y soldados bloquearon el acceso a los investigadores de la Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios. El intento de arresto fue complicado por la presencia también de cientos de seguidores de Yoon Suk Yeol, que son los que ustedes están viendo en pantalla, peregrinos, en los alrededores de su residencia, quienes se manifestaron con eslóganes y cánticos similares a los utilizados por los partidarios de Donald Trump. De alguna forma, peregrinos, repito, con la esperanza de que si llega Donald Trump al poder, o más bien, de que cuando llegue Donald Trump al poder el 20 de enero, ayude a Yoon Suk Yeol. La orden de arresto de Yoon fue aprobada por el tribunal el 31 de diciembre después de que ignoraran múltiples citaciones para ser interrogado. La orden es válida, ojo, hasta el 6 de enero. Esta agencia de investigación de corrupción denunció la obstrucción de seguridad presidencial como un delito y emitió citaciones para los líderes del Servicio de Seguridad Presidencial por obstrucciones a sus funciones. La defensa de Yoon argumentó que esta agencia no tiene autoridad para investigar cargos de insurrección y calificó la orden de arresto como ilegal. La ley marcial, peregrinos, declarada por Yoon Suk Yeol, repito, el 3 de diciembre, fue revocada tras 6 horas debido a la oposición del Parlamento, que votó en su contra y lo destituyó. 2 altos funcionarios militares relacionados con la implementación de la ley marcial, incluido el exministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Jong-un, han sido detenidos y enfrentan cargos de insurrección y abuso de poder. La Corte Constitucional está revisando la destitución de Yoon y las primeras audiencias orales están programadas para el 14 de enero. Corea del Norte, peregrinos, crítica de la política de línea dura de Yoon Suk Yeol de Corea del Sur, calificó la situación como evidencia de inestabilidad política en el sur y mencionaron desde Corea del Norte el rechazo a Yoon Suk Yeol con respecto a sus políticas militares a favor de Estados Unidos y de Japón. Ojo, peregrinos, porque la Corte Suprema en Corea del Sur en estos momentos entonces está revisando si se va a destituir o no a Yoon Suk Yeol de su cargo. Hay que tener en cuenta, peregrinos, que los últimos jueces de la Suprema Corte fueron designados por Yoon Suk Yeol. Muchos afirman que será muy complicado que los jueces de la Suprema Corte, dado que fueron nombrados por el propio presidente Yoon Suk Yeol, tomen la decisión de si destituirlo, pero muchos otros argumentan que ellos llevarán a cabo su función sin pensar en quién los nombró como jueces de la Suprema Corte y que terminarán por hacer lo correcto según lo que piensa el Parlamento en Corea del Sur y decidirán destituir a Yoon Suk Yeol. Entonces las primeras audiencias serán, repito, el 14 de enero y si es destituido Yoon Suk Yeol, significa que se adelantarán las elecciones en Corea del Sur. Si no, peregrinos, pues retomará sus cargos y todo quedará con normalidad. Repito, Yoon Suk Yeol está con la esperanza de que tras la llegada de Donald Trump al poder el 20 de enero, él ejerza presión sobre las autoridades surcoreanas y le permitan a Yoon Suk Yeol continuar al frente de Corea del Sur. Repito, sobre todo por su línea política de derecha, que ambos tienen. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? Los veo en los comentarios. Muchas, pero muchas gracias.